Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal Sofía.study. El día de hoy en la sección de biología vamos a tratar uno de los temas por los cuales da inicio la materia, que es teoría sobre el origen de la vida. Ok, primero, al hablar de biología recuerden que sabemos por etimología que bio es vida, logos estudio tratado. Entonces la biología estudia la vida. Sin embargo, las primeras preguntas que surgen a partir de que decimos vida es ¿de dónde surge la vida? Es muy importante que ustedes no confundan el origen de la vida con el origen del universo. Es un error repetitivo el hecho de que cuando preguntamos sobre las teorías del origen de la vida se piensa en el Big Bang. El Big Bang es el origen del universo. Es una teoría que apunta más hacia el lado físico, es decir, de la física, de cómo se crean las partículas a partir de una gran explosión y no tiene pues mucho que ver con la biología, ¿vale? Ok, comenzamos por la teoría que no es una teoría científica, cabe aclararlo, ya que no tiene un método científico, no está respaldada por pruebas, pero se menciona actualmente y se sigue mencionando todavía en los libros por su importancia cultural, es decir, el creacionismo. El creacionismo, como su nombre lo indica, es crear y es la base de toda religión, ya sea occidental, oriental o incluso pues actual, por ejemplo, hasta el pastafarismo, todo el mundo apunta a que pues la vida ha sido creada por una entidad, un diseño inteligente o un uno o muchos dioses. Entonces, bueno, si quieren más información, consulten a su iglesia favorita. Abiogénesis es la siguiente. Esta tampoco es una teoría cierta, tampoco es una teoría que ha sido o que sea relevante en el hecho de su veracidad. Sin embargo, se menciona mucho debido a todo el desarrollo que tuvo que pasar la humanidad y el conocimiento para poder derrocarla. ¿Qué significa A? En etimología, el prefijo A antes de la palabra significa negación. Bio, vida, génesis, inicio. Es decir, que la vida surge de manera espontánea, es decir, una generación de vida sin la vida propia. Es decir, que la vida pueda surgir en condiciones adecuadas de forma natural y espontánea. Eso lo primero mencionarlo es Aristóteles. Él decía que si se juntaban las condiciones adecuadas entre un principio pasivo y un principio activo, entonces podía generarse la vida. Incluso decía, por ejemplo, que tuviéramos cuidado cuando íbamos caminando cerca de un pantano, porque si estaba un tronco en descomposición, de repente podía convertirse en un cocodrilo, algo sin fundamento teórico, ¿no? De ahí tuvo que pasar mucho tiempo hasta que llegó Redi. Francesco Redi fue un científico que puso el primer golpe a esta teoría. ¿En qué consiste? En que él demostró que cuando la carne se está pudriendo, las moscas serán atraídas por el mismo olor y entonces esas moscas depositaban ahí mismo los huevecillos para que surgieran luego larvas y luego las moscas, refutando así uno de los principales postulados de la teoría del origen de la vida natural o espontánea, que decían que la vida surgía a partir de eh, cualquier condición, incluso de la misma carne siempre se generaban moscas. Después siguió un gran padre de la microbiología, que se le nombró así después, aunque en su tiempo solamente fue conocido como el hacedor de microscopios, Leeuwenhoek. Este holandés diseñó una lente tan poderosa para inspeccionar ropa, era comerciante de telas, que se dio cuenta que había vida más allá de nuestros ojos. Es decir, se dio cuenta que existían animales tan pequeños, él decía que eran animales, así los llamó animálculos, que entonces descubre una nueva rama de la biología, la microbiología, y eso también pone en duda precisamente a la biogénesis. Después, Spallanzani retoma el experimento de Redi, pero ahora lo comprueba con pan y no solamente evita el contacto de los demás seres vivos como las moscas, sino incluso lo tapa. Obviamente al taparlo, los teóricos defensores de la biogénesis dijeron, no, 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 eso no es posible, porque ahí estás impidiendo el paso del principio activo. Entonces no hay forma de que pueda ser una teoría válida. Luego continuamos con Tyndall.
Tyndall lo que hace es demostrar que existen partículas suspendidas en el medio aéreo, como a través del efecto Tyndall. Si recuerdan en otro video, también en el canal ya mencionamos esto, que es pasar un haz de luz en un medio oscuro y ver pequeñas partículas flotando. Es decir, el polvo se nota que hay como pequeñas motas, que son partículas que pueden ser incluso animálculos, como lo menciona Leeuwenhoek. Entonces, todas estas teorías se van sucediendo una tras otra, para poder refutar precisamente a biogénesis. Pero el que le pone el tiro de gracia es precisamente Pasteur. Pasteur lo que hace es que demuestra que mediante un tubo curvado, es decir, un matraz con cuello de cisne, que las partículas que generan la infestación de colonias bacterianas en una solución estéril son transportadas precisamente a través del aire y que estas no pueden pasar en la curva, sino se quedan acá. ¿Cómo lo comprueba? Girando nuevamente esa solución y cuando alcanza la zona contaminada se vuelve precisamente pues este origen espontáneo. Él termina por derrocar la teoría. Entonces es importante porque no es cierta, pero sí dio mucho desarrollo científico para el asunto. Después tenemos a la panspermia. Esa es una teoría que en su momento fue descartada como una locura. Hoy en día es una de las teorías más importantes y fue primeramente propuesta por Svante Arrhenius. Arrhenius, el mismo que en química menciona las teorías de cómo se clasifican ácidos y bases. Ahora él propone que la vida viene desde el espacio, es decir, desde el espacio interestelar o interplanetario pueden llegar bacterias que colonizan en la Tierra en su momento y entonces esas bacterias provenientes del espacio comienzan a evolucionar en todas las formas de vida que conocemos, hasta incluso nosotros mismos. Entonces, la teoría de la panspermia dice que la vida viene del espacio, no de la Tierra. Finalmente, tenemos a la teoría físico-química. Esta teoría físico-química es la teoría de Oparin, y Oparin propone un caldo de vida. ¿Qué significa un caldo? Recuerden, para hacer un caldo necesitamos agua, ingredientes, calor y energía. Todos esos eran los ingredientes de la tierra primitiva, que si se juntan, entonces de forma adecuada comienzan a ser algo que se conoce como coacervados. Los coacervados son protocélulas. Estas protocélulas, recuerden, el prefijo proto significa primario o primitivo. Entonces, una protocélula es una conjunción de un elemento orgánico, es decir, da el paso de la química inorgánica a la química orgánica para poder formar los primeros aminoácidos. Y estos aminoácidos forman finalmente proteínas y esas proteínas son ya consideradas vida, que después se juntan para hacer ADN y pues bueno, la replicación. Y este experimento